Mark Train. Historia y ferromodelismo en H0. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo de Mark Train. Y en esta ocasión vamos a hacer una especie de unboxing de esta locomotora que me apetecía enseñarosla a continuación. Se trata de una locomotora de vapor de la marca Marklin, también en H0, cuya referencia que veis ahí en pantalla es 3391, y en esta ocasión es de corriente alterna, como veis también en las propias vías de la marca Marklin. Vamos a abrir la caja porque está intacta y vamos a ver cómo es esta locomotora. Veis que Marklin la presenta en una caja blanca y que se abre, fijaos qué bonita, que vais a ir viendo lo que es la locomotora. La presenta en un blister semitransparente, como veis aquí. Lo vamos a ir sacando. Como veis, tiene un refuerzo digamos, en la presentación a su vez, de una caja plástica, de una funda plástica. Y tenemos el blister con la locomotora. En el interior de la caja aparece también estas instrucciones junto con otros manuales de mantenimiento. Aquí te explica en alemán, como no, el tema de la locomotora, de si se quiere digitalizar, etcétera, etcétera, porque bueno, esta, como otras locomotoras que ya se han mostrado, pues es analógica. Aquí luego también encontramos las instrucciones de lo que sería la propia locomotora, y en este caso sí tenemos algo en español, ¿vale? ¿Dónde está? No lo veo. Aquí lo explica cómo digitalizar también la locomotora, el cambio de los enganches, también el motor que lo tenemos aquí en el tender. En algunos casos también lo tenemos en el interior de lo que es la propia locomotora, lo que es todo el tubo. Y bueno, pues cómo manejar las funciones suplementarias de esta locomotora. Sí, ahora. ¿Vale? Con el control de Marklin y demás, ¿no? Que es lo que supondría ir hacia atrás, hacia adelante, etcétera. Aquí vemos la digitalización, digamos, de la locomotora, el cambio de los enganches. Vemos aquí también ese patinete que da la corriente alterna, ¿verdad? Bueno, pues aquí tendríamos todo este precioso manual que conservamos, el motor, las partes del motor, el mantenimiento que tenemos aquí, cómo abrirlo adecuadamente para que no se rompa, el sistema de humo, que también en este caso sí está incorporado en esta locomotora que tenemos. Lo que no tenemos es el aceite y un poquito también de la historia de la propia locomotora. Aparece, bueno, pues el tema de la garantía. Conocemos así la propia locomotora, que quitando la funda, veis, una preciosa locomotora alemana. Bueno, como veis, esta preciosa locomotora alemana de la marca Marklin en H0 tiene también su bonita historia, ¿no? Como todas las demás. En este caso la locomotora real es también una clase 0310. Eran locomotoras de vapor estándar perteneciente a la Deutsche Reichsbahn. Que no entiende, eso es muy complicado. Y diseñadas para transportar a gran velocidad, como trenes expresos. Las locomotoras de la clase 0310, como es este caso, que en este caso tiene 031056, representaron una evolución
de las locomotoras de la clase 03 en general, la más avanzada, ¿no?, que la 01.10. 0310 se construyeron a partir de 1939 con la previsión de fabricación de 140 unidades. Lo que ocurre es que llegó la Segunda Guerra Mundial y el cambio de enfoque hacia bienes de guerra, pues solo se completaron 60 vehículos de este tipo. Las locomotoras fueron fabricadas principalmente Respira hondo y no te exijas tanto. por empresas Borsig, Krupp y Krauss-Maffei, y estaban completamente carenadas con placas aerodinámicas. ¿Qué significa carenadas? ¿Qué? Significa que, en este caso os la enseño, es la colocación de todo esto. Serían placas, como veis aquí representado, una placa, otra placa, otra placa, etcétera. Son placas adosadas sobre una locomotora normal. De hecho, si quitáramos esta carcasa en la locomotora real, nos encontraríamos una locomotora de tubo circular redondo y con todos los engranajes como si fuera una locomotora normal, como la que os he enseñado en otra de Fleischmann. Y esto es una curiosidad también, porque una vez que las locomotoras se dejan de utilizar allá en los años 50, estas carcasas se eliminan y aparece lo que es el interior de la locomotora con ese tubo como una locomotora habitual que solemos ver. Esta carenada, esta pieza carenada o esta locomotora carenada, quiere decir que es una pieza aerodinámica, ¿vale? Por eso es la carenada. También nos lo encontramos en los propios cascos de los ciclistas o en los propios vehículos u otros trenes de alta velocidad. Toda esta forma así redondeada y con menos pliegues o menos relieves posibles, eso es la carenación. Es una forma aerodinámica, lo que permitía hacer que a locomotoras de este tipo corrieran poco más de 200 km por hora, haciendo largas distancias en poco tiempo en la Alemania de los años 40 y 50. Esto, a pesar de ser una locomotora utilizada, como veis aquí, en los años 40 de la guerra, por el ejército alemán nazi, no quiere decir que esta locomotora sea una locomotora blindada, locomotora aerodinámica, ¿de acuerdo? Si fuera blindada, tendríamos que tener estas chapas, como veremos en alguna otra locomotora, son chapas de 2 a 5 milímetros de grosor o espesor de acero o hierro, etcétera, lo cual le daría un peso muchísimo mayor a este tipo de locomotoras, ¿vale? Pero en este caso no es una locomotora blindada. Digo porque he visto por internet locomotora blindada nazi. No, fue utilizada por los nazis, sí, pero para recorrido interno de la Alemania y todo el territorio aledaño conquistado. Pero no es una locomotora blindada, ¿vale? Vale. Además no tiene un diseño de blindaje y, por otro lado, no estuvo en el frente ni ruso ni alemán, como sí habrá otras locomotoras muy interesantes al respecto. Pero sí es carenado, aerodinámico, para hacer que las velocidades de esta locomotora fueran aún mayor y tuviera menos resistencia en el aire. Por eso también el tender tiene la parte cubierta para evitar, pero también que la fricción del aire saliera hacia la parte trasera y no se quedara aquí y frenara por consiguiente la propia velocidad de la locomotora. Por eso tenemos esto. A su vez también tenemos lo que son estas portavientos, que a su vez amplía esa aerodinámica de la locomotora carenada. Este humo iría hacia atrás y nos acumularía aquí y despejaría también la vista de los maquinistas que se situarían en esta cabina. También muy importante el no confundirse esta locomotora, que es de la serie 03, con las 05, porque una pequeña diferencia de una con otra,
La 05 también convivirá con la 03 y de forma algo posterior, porque la 05 tiene esta zona cubierta con una serie de ventanales, son movibles como persianas, que permitirán ver ruedas, los bieles, los ejes, etcétera, etcétera. En este caso no lo tiene. 03 no tiene las persianas ni todo esto cubierto, la 05 sí lo va a tener. ¿Es mejor una que otra? No, no es mejor. Simplemente que estéticamente también tiene esta parte cubierta. Es muy interesante porque en este caso estamos hablando de época 2, a partir de 1925 al 45 o 50 aproximadamente, y nos encontramos esta utilizada por el ejército alemán. Lo interesante de este tipo de locomotora, tras la guerra quedaron 47 locomotoras en Alemania. 26 fueron adquiridas por la Deutsche Bundesbank, es decir, la Alemania occidental, mientras que 21 por la Deutsche Reichsbahn, que es la Alemania oriental. Otras 10 pasaron a ferrocarriles estatales polacos y otras fueron retiradas y, bueno, pues debido a los daños sufridos durante la guerra, ¿no? A partir de 1944, 50. Otras que fueron lo que se llaman remodeladas, recolocs. Estas recolocs son a partir de 1950 o mediados de los años 50, que algunas de ellas fueron locomotoras reconstruidas en parcial o totalmente y le quitaron todas estas placas carenadas y se descubrieron todo, digamos, a la vista de lo que sería una locomotora que normalmente conocemos, ¿no? Con esa zona de tubo alargado, etcétera, etcétera. Y con todas las tuberías, todo el sistema, etcétera, etcétera, por el interior de estas placas, ¿vale? Claro, si os fijáis aquí, Märklin también lo tiene una Fleischmann y otras marcas como Lilliput, etcétera, tiene toda esta zona recreada o representada de todas estas placas como la original, porque lo que representan son todas esas aperturas que tenía la locomotora para hacer los arreglos interiores. Esta fue una locomotora muy importante porque una vez también terminada la guerra, los norteamericanos dijeron: uy, qué locomotora más bonita. Entonces, ¿qué hicieron los norteamericanos? Lo que cogieron fue llevarse los planos y parte de las piezas de locomotoras como esta, incluida los planos del carenado, y llevárselo a Norteamérica, de tal forma que tras la Segunda Guerra Mundial, United States Transportation Corps, para utilizarlos en las locomotoras también llamadas 0310, pero de Norteamérica. ¿Cuál es la diferencia? Y esto es muy importante también para observar este tipo de locomotoras cuando veáis en el mercado o en Tren Real, si queréis comprar una u otra, para que no os confundáis o no os engañen, es que las alemanas de época 2 no tienen una luz aquí, mientras que las norteamericanas, imitando estas que son de la transición entre el 2 y el 3, tirando más hacia el 3, sí tienen una luz aquí. ¿Qué otra diferencia tendríamos? Mientras que las alemanas nos encontramos con esta carcasa de color azul grisáceo, rojo o incluso negro, las norteamericanas tienen un color grisáceo con una franja blanca, pero también por esta zona de aquí la tiene morada. Los norteamericanos colocaron una luz en la parte de arriba, pero todo lo demás es prácticamente igual, ¿vale? El tender sí hicieron esta parte muy similar, aunque hubo ciertos cambios. La parte de atrás de lo que sería el tender es exactamente igual a la alemana. También contamos con otra curiosidad utilizada con esta locomotora alemana, y es que la esvástica nazi que tiene en el tender, cuando fueron los Juegos Olímpicos
esta esvástica se eliminó del tender y pasó a formar parte del frontal, con un águila imperial con la esvástica. Era el tren utilizado para llevar a los atletas a Berlín desde distintos puntos del país. Entonces, y además de promocionar los Juegos Olímpicos que se hacían en el propio Berlín. Entonces, también sirvieron tanto las locomotoras como los vagones como sistema de propaganda, en este caso de la Alemania nazi, del régimen en ese momento. Igual que también se publicita la empresa o las empresas que manejan las locomotoras en la Alemania posguerra y casi la Guerra Fría. El ancho de vía cambió, muchas de las vías también estaban destrozadas y ya no tenía sentido hacer que este tipo de locomotoras tuvieran esta aerodinámica porque las vías ya no permitían grandes velocidades. Así, estas locomotoras se eliminaron, lo que es las placas carenadas, y se conservó el interior, que permite una velocidad moderada alta, pero no tanto como esta, porque ya las vías no lo permitían. Por otro lado, también es verdad que existe una locomotora de este tipo conservada, pero en un museo, pero sin las placas carenadas aerodinámicas que conserva, que es la 0310. Entonces, ese tipo de locomotora, que es la que sería el interior de esto. Märklin en su momento también fabricó este tipo de locomotora allá en los años 60 aproximadamente. En la propia cabina, como podéis ver, están representadas también todos los engranajes de forma general. Por otro lado, estéticamente, pues tendríamos esta parte de aquí, ¿vale? De lo que es este pie, este patinete donde toma la corriente para los motores. Por el peso lo tenemos en la zona de aquí, ¿vale? ¿Vale? Para que veáis, tiene las dos luces delanteras. Bueno, veis que el sistema de Märklin permite... Ahora lo vamos a ver por la parte trasera, que tiene esas dos luces traseras. Que se encienden según el sentido de la marcha. Como veis, hacia adelante no se encienden las luces, pero hacia atrás sí tiene ese encendido. Lo mismo ocurre hacia adelante. Esas luces, esas dos luces, lo estoy haciendo también con un transformador Märklin. Veis que la propia locomotora, que es una de las cosas que tiene Märklin, que suena cuando quieres ir hacia atrás o hacia adelante. Queremos enseñaros esta locomotora, como veis que tiene un buggy móvil con dos ejes, que es lo que le permite hacer los giros bien y moverse por las vías. ¿Veis? Luego tenéis aquí 3 ejes de vía grande o 6 ruedas grandes, ¿no? Donde está precisamente en los engranajes del motor de Märklin, y las bielas en este caso también por aquí. Luego tenemos otro eje móvil, menos móvil que este, y ya por último tendríamos 2 buggies del propio tender, que son estas 8 ruedas o 4 series de ruedas, donde va el patinete de alimentación hacia el motor. En este caso, aquí tienen los aros de adherencia en estas 2 ruedas. Los aros de adherencia lo tiene justamente donde están los engranajes o el del motor. Ahí veis una parte del motor. Desmontarlo habría que quitar estos tornillos, tanto este como este. Y ¿vale? Aquí, pues con una pieza, con un empuje, pues aquí también podríamos quitar el tender para, en caso de arreglarlo, limpiarlo, repararlo. Esperamos que os haya gustado y
y nos vemos en la próxima estación.